Imagina por un momento que estás en Houston, en Los Ángeles, en Nueva York o en cualquier ciudad de Estados Unidos donde has construido tu vida lejos de El Salvador. Tus hijos hablan más inglés que español, van a escuelas americanas y probablemente nunca han pisado un aula salvadoreña. Pero ahora te haces una pregunta que hace 10 años habría sonado completamente ridícula: ¿y si los traigo de vuelta a estudiar a El Salvador? ¿Estaría loco o es que algo realmente ha cambiado? Hoy vamos a responder esa pregunta con datos, con hechos verificables y sin romanticismos baratos. Porque la educación de tus hijos no es un experimento, es su futuro. Vamos directo al punto que te está carcomiendo la cabeza ahora mismo. Tú te fuiste de El Salvador hace años, tal vez décadas, escapando de la violencia, de la falta de oportunidades, de un sistema educativo que francamente daba vergüenza. ¿Recuerdas escuelas sin ventanas, sin pizarras decentes, maestros que faltaban más de lo que asistían y programas de estudio que parecían diseñados en los años 50? Esa era la realidad. No estás inventando nada. Por eso te fuiste. Por eso miles se fueron. Porque querías que tus hijos tuvieran acceso a una educación que realmente los preparara para el mundo, no que los condenara a repetir tu historia de lucha y migración. Pero ahora en 2026 algo está pasando en El Salvador que está haciendo que muchos padres como tú se detengan a pensar. Las noticias hablan de transformación educativa, de inversiones millonarias, de tecnología de punta y hasta de inteligencia artificial en las aulas. Suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Por eso estás aquí, porque necesitas saber si esto es real o es otro cuento de hadas político. Necesitas datos duros, necesitas ver más allá de los anuncios triunfalistas del gobierno y también más allá de las críticas automáticas de la oposición. Necesitas la verdad cruda sobre qué está pasando realmente con la educación salvadoreña. Déjame empezar diciéndote algo que probablemente ya intuyes. El Salvador de 2026 no es el Salvador del que te fuiste. La transformación más obvia es la seguridad. Ese país donde las pandillas controlaban barrios enteros, donde los niños no podían ir a la escuela sin pagar renta, donde los maestros eran extorsionados y las escuelas eran territorio de guerra, ese país ya no existe. El Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado algo que parecía imposible: convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina. Tus hijos pueden caminar a la escuela sin que tú estés muriendo de miedo. Eso solo ya cambia todo el panorama educativo. Pero la seguridad es solo la base. Lo que realmente está moviendo el piso es la reforma educativa que el gobierno de Nayib Bukele lanzó en septiembre de 2022 bajo el nombre de Mi Nueva Escuela. Este no es un programa cosmético de pintar paredes y poner banderas nuevas. Estamos hablando de una reingeniería completa del sistema educativo en 6 pilares fundamentales: infraestructura, primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología, y salud y nutrición. El plan original prometía remodelar 5.150 centros educativos en 5 años. Una promesa gigante que inmediatamente levantó escepticismo. Analicemos primero qué ha pasado con la infraestructura, porque es lo más visible y lo que más controversia genera. El gobierno ha repetido hasta el cansancio su eslogan de 2 escuelas por día, sugiriendo que están entregando escuelas completamente renovadas a ese ritmo frenético. En noviembre de 2025 inauguraron simultáneamente 70 escuelas en 6 departamentos: Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel. Fue un evento masivo transmitido en cadena nacional donde el presidente Bukele destacó una inversión de $61 millones beneficiando directamente a más de 11.000 estudiantes. Las imágenes son impresionantes: aulas modernas, pintura fresca, tecnología instalada, canchas renovadas. Nada que ver con las escuelas de lámina y pupitres rotos del pasado. Para enero de 2026, la ministra de Educación Carla Trigueros informó que 490 escuelas públicas han sido intervenidas con una inversión acumulada de $503.8 millones. Estas intervenciones incluyen mejora estructural completa, instalación de sistemas eléctricos modernos, renovación de baños y sanitarios, conexión a Internet de alta velocidad y reequipamiento general de los planteles. Las escuelas que estaban literalmente cayéndose a pedazos, con techos de lámina oxidada y paredes agrietadas, ahora lucen como instituciones educativas del primer mundo. Este es un cambio tangible que cualquiera puede verificar visitando estas escuelas. Sin embargo, aquí viene la parte honesta que necesitas escuchar. Un informe investigativo de El Faro en enero de 2025 reveló que el avance real del programa es mucho más lento de lo prometido.
Entre 2020 y 2024, el gobierno realizó mejoras parciales o integrales en 424 centros escolares. Eso representa menos del 10% de los 5.150 centros prometidos antes de 2028. La ejecución del presupuesto asignado a infraestructura y equipamiento no alcanzó ni el 2% anual desde la implementación del programa. Para 2025 se asignaron $140 millones, el mismo monto que en 2024, pero la ejecución ha sido deficiente. ¿Qué significa esto para ti como padre considerando el retorno? Significa que hay avances reales y visibles en cientos de escuelas, especialmente en zonas urbanas y cabeceras departamentales. Si regresas a San Salvador, Santa Ana, San Miguel o municipios importantes, probablemente encontrarás escuelas públicas con infraestructura decente o excelente. Pero si piensas establecerte en zonas rurales o municipios pequeños, la lotería es más incierta. Algunas escuelas han sido completamente transformadas, otras siguen esperando intervención. El cambio es real pero desigual. No es propaganda pura, pero tampoco es el paraíso educativo que pintan en redes sociales. También hay que mencionar algo incómodo. Algunas escuelas están cerrando. En febrero de 2025, el secretario general del Sindicato de Maestros Francisco Celada confirmó que múltiples escuelas públicas han cerrado o sido fusionadas debido a baja matrícula. La Embajada de Alemania lamentó públicamente en su cuenta de Facebook que una escuela en Izalco, Sonsonate, donde habían invertido en construcción de 3 aulas, cocina, bodega, techo y cerco perimetral en 2023, fue cerrada en 2025 porque no tenía suficientes alumnos. El gobierno la convirtió en centro de cuidado de adultos mayores. Esto revela una realidad demográfica crítica: hay menos niños en el sistema educativo salvadoreño. ¿Por qué te cuento esto? Porque si estás pensando en traer a tus hijos de vuelta, este contexto demográfico tiene implicaciones. Por un lado, significa que hay menos presión sobre el sistema, menos hacinamiento en aulas, potencialmente más atención individualizada. Por otro lado, revela que el flujo migratorio sigue siendo de salida, no de entrada. La mayoría de familias salvadoreñas con recursos todavía prefieren mandar a sus hijos a estudiar afuera si pueden. El retorno masivo de la diáspora educativa todavía no está ocurriendo, aunque algunos casos aislados empiezan a aparecer. Ahora hablemos del currículo renovado, porque aquí es donde el cambio puede ser más profundo o más superficial dependiendo de cómo se ejecute. El Ministerio de Educación está implementando en 2026 una renovación completa de la currícula en todos los niveles, desde primera infancia hasta bachillerato. La inversión anunciada es de $71.4 millones destinados a reemplazar programas de estudio considerados desfasados y entregar 6 millones de libros de texto actualizados. Los materiales incluirán contenido lúdico, audiovisual y herramientas modernas de aprendizaje. La ministra Carla Trigueros presentó esto ante la Asamblea Legislativa como prioridad absoluta para el presupuesto de 2026. Los cambios curriculares específicos son interesantes. Lenguaje ahora se llama comunicación y literatura o lengua según el nivel. Ciencias naturales pasa a ser ciencia y tecnología. Estudios sociales se convierte en ciudadanía y valores. Matemáticas adopta nombres específicos según el grado. En bachillerato, las modificaciones son más sustanciales. Se incorporan materias nuevas como economía y finanzas, que antes no existían en el currículo. Esto es significativo porque refleja un intento de preparar a los jóvenes para realidades prácticas de la vida adulta, no solo teoría abstracta. También se fusionan asignaturas antes fragmentadas, sociales, moral y cívica, y orientación para la vida ahora son una sola materia llamada proyecto de vida y carrera. El sector privado se ha alineado completamente con esta reforma. La Asociación de Colegios Privados de El Salvador confirmó que el 100% de sus instituciones están implementando la reforma Mi Nueva Escuela desde enero de 2026. Javier Hernández, presidente de ACPES, explicó que durante todo el año 2025 capacitaron a sus docentes para los cambios curriculares. Esto significa que si traes a tus hijos y los inscribes en un colegio privado, estarán dentro del mismo marco curricular nacional renovado. La coordinación entre sector público y privado en este aspecto es notable. ¿Pero es buena la nueva currícula? Aquí la respuesta es que es demasiado pronto para saberlo con certeza. Los nuevos programas apenas están siendo implementados en 2026. No hay todavía resultados de pruebas estandarizadas, evaluaciones internacionales o estudios comparativos que demuestren si estos cambios producen mejor aprendizaje.
Lo que sí podemos decir es que la intención es modernizar contenidos, reducir memorización mecánica y aumentar competencias prácticas. Si esto se ejecuta bien por maestros bien capacitados, podría ser excelente. Si se ejecuta mal por docentes no preparados, será solo cambio de nombres en materias pero misma educación mediocre de siempre. La formación docente es precisamente el tercer pilar y probablemente el más crítico de todos. Puedes tener la mejor infraestructura del mundo y el currículo más moderno posible, pero si los maestros no están preparados, capacitados y motivados, todo se cae. El gobierno está invirtiendo en capacitación masiva de maestros. Para primera infancia, están trabajando con la Universidad de Navarra para formar a todos los docentes de ese nivel. La primera cohorte de formación está próxima a iniciar y la segunda comenzará en febrero de 2026. Durante enero de 2026, todos los docentes debieron completar formaciones prioritarias incluyendo un curso sobre sistema de gestión antisoborno, eficiencia administrativa en plataformas IGES y un módulo de innovación pedagógica sobre inteligencia artificial con Google. El desafío aquí es gigantesco. El Salvador tiene miles de maestros con décadas de experiencia enseñando con metodologías tradicionales. Cambiar mentalidades, actualizar conocimientos y adoptar nuevas tecnologías no sucede de la noche a la mañana. Hay resistencia natural al cambio, especialmente cuando los cambios llegan rápido y con poco tiempo de preparación. Los sindicatos de maestros han expresado preocupación porque muchos docentes se sienten abrumados con tantas reformas simultáneas. Además, hay problemas prácticos, maestros en escuelas rurales con acceso limitado a Internet que deben tomar cursos en línea, docentes de edad avanzada lidiando con plataformas digitales por primera vez, falta de tiempo para preparación porque las cargas administrativas han aumentado. Sin embargo, también hay maestros jóvenes y entusiastas que están abrazando el cambio con energía. Docentes que ven en estas reformas la oportunidad de finalmente tener herramientas modernas para enseñar, de ser respetados profesionalmente, de trabajar en escuelas dignas con recursos. La polarización dentro del magisterio es evidente. Los maestros alineados con el gobierno ven progreso histórico. Los maestros críticos ven improvisación, autoritarismo y sobrecarga laboral. La verdad, como siempre, probablemente está en el medio. Y ahora llegamos a la parte que probablemente te tiene más intrigado, la tecnología. Porque si hay algo que podría nivelar el campo de juego y hacer que la educación salvadoreña compita con sistemas del primer mundo, es el acceso a tecnología de punta. Y aquí El Salvador está haciendo apuestas audaces que literalmente no tienen precedente mundial. En diciembre de 2025, el presidente Nayib Bukele y Elon Musk anunciaron una alianza histórica que puso a El Salvador en titulares internacionales, el primer programa educativo nacional del mundo impulsado completamente por inteligencia artificial. La empresa XAI de Elon Musk implementará Grok, su sistema de inteligencia artificial, en todas las más de 5.000 escuelas públicas de El Salvador durante los próximos 2 años. No es que los niños van a usar Grok como el chatbot normal que cualquiera puede usar en Internet. Es un software educativo específico diseñado para funcionar como tutor personalizado que se adapta al ritmo, habilidades y nivel de dominio de cada estudiante. La plataforma ofrecerá tutoría adaptativa alineada con el currículo nacional para más de 1 millón de estudiantes, ajustándose al ritmo de aprendizaje individual de cada niño. Los maestros recibirán capacitación para integrar las respuestas de Grok en sus clases y usar la herramienta como apoyo pedagógico. Esta alianza convierte a El Salvador en el laboratorio global de XAI para educación con inteligencia artificial. Significa que tu hijo en una escuela pública salvadoreña tendrá acceso a tecnología que ni siquiera existe todavía en las escuelas de Estados Unidos, Canadá o Europa. Grok actuará como asistente que explica conceptos de diferentes maneras hasta que el estudiante entienda, genera ejercicios personalizados según dificultades específicas, provee ejemplos relevantes al contexto salvadoreño, y recopila datos anónimos sobre patrones de aprendizaje que permiten al ministerio ajustar estrategias educativas. La implementación comenzará durante 2026 en escuelas piloto y se expandirá progresivamente. Pero la tecnología no se limita a inteligencia artificial. El presupuesto de educación para 2026 destina $136 millones al pilar tecnológico. Con esos fondos se instalará Internet en el 100% de centros educativos públicos. Se entregarán tablets a aproximadamente 216.000 estudiantes de parvularia. Se distribuirán 125.000 Chromebooks para estudiantes desde 4º grado en adelante. Se dará asistencia técnica y pedagógica a 600 centros educativos para integrar tecnologías emergentes al currículo.
Todo esto está presupuestado y en proceso de ejecución. Imagina lo que esto significa en términos prácticos. Tu hijo de 6 años en parvularia tiene una tablet educativa con contenido interactivo diseñado específicamente para su edad. Aplicaciones con juegos educativos que enseñan números, letras, formas y colores de manera lúdica. Videos animados que capturan su atención mientras aprende conceptos básicos. Ejercicios de motricidad fina usando la pantalla táctil. Todo esto en un dispositivo personal que puede llevar a casa para repasar con tu supervisión. El costo de estas tablets educativas fuera del programa gubernamental sería de $200 a $300 por unidad. Tu hijo las recibe gratis como parte del sistema público. Tu hijo de 9 años en cuarto grado tiene un Chromebook personal conectado a Internet donde puede acceder a bibliotecas digitales con miles de libros en español e inglés. Videos educativos de plataformas como Khan Academy adaptadas al currículo salvadoreño. Plataformas de aprendizaje interactivas donde resuelve ejercicios de matemáticas y recibe retroalimentación inmediata. Herramientas de investigación donde puede buscar información para sus tareas escolares. Acceso a Google Classroom u otras plataformas de gestión educativa donde los maestros publican asignaciones y dan seguimiento a su progreso. Este Chromebook es suyo durante todo el año escolar, no solo para usar en el aula sino también en casa. Tu hijo de 16 años en bachillerato tiene acceso a Grok que le explica cálculo diferencial de 5 formas distintas hasta que lo entienda. Si la explicación tradicional del maestro no le quedó clara, puede preguntarle a Grok y obtener ejemplos adicionales con contexto salvadoreño. Si está preparándose para exámenes, Grok le genera problemas de práctica personalizados basados en sus áreas más débiles. Si tiene dudas sobre un concepto de física, química, literatura o historia, obtiene respuesta inmediata las 24 horas del día, no solo durante horario de clase. Le da retroalimentación sobre ensayos escritos, sugiere mejoras en su razonamiento, lo ayuda a preparar presentaciones orales. Es como tener un tutor privado inteligente disponible permanentemente sin costo adicional. Este es el panorama tecnológico que se está construyendo. No es ciencia ficción ni promesa vacía. Es el plan real con presupuesto asignado de $136 millones y ejecución ya en marcha. Las primeras entregas de tablets y Chromebooks comenzaron en 2025 y continúan durante 2026. El despliegue de Grok empieza en escuelas piloto este año y se expande progresivamente. Puedes verificar esto visitando escuelas, hablando con directores y viendo los dispositivos con tus propios ojos. Por supuesto, entre el plan y la ejecución perfecta siempre hay brechas. La conectividad a Internet en zonas rurales sigue siendo irregular. Muchas escuelas todavía no tienen el ancho de banda necesario para que 30 estudiantes usen Chromebook simultáneamente. Los maestros están aprendiendo a usar estas herramientas al mismo tiempo que las implementan con sus alumnos. Habrá fallas técnicas, frustraciones, curvas de aprendizaje empinadas. Pero el direccionamiento es claro y la inversión es real. Comparemos esto con tu situación actual en Estados Unidos de manera específica y práctica. Si tus hijos están en una escuela pública americana promedio en un distrito de clase media, probablemente tienen acceso a Chromebooks o iPads compartidos, no necesariamente uno por estudiante. Tienen internet confiable y rápido en la escuela, obviamente. Las instalaciones son funcionales, pero muchas escuelas públicas americanas también tienen problemas: edificios viejos, aulas sobrepobladas con 30 o más estudiantes, maestros sobrecargados que enseñan a 150 alumnos diarios, recortes presupuestarios que eliminan programas de arte y música, canchas deportivas en mal estado. No todas las escuelas públicas americanas son el ideal que imaginas desde afuera. Pero, ¿tienen tutores de inteligencia artificial personalizados implementados a nivel de sistema completo? No. La IA en educación americana existe en proyectos piloto aislados, aplicaciones privadas que las familias pagan por separado, o distritos escolares muy ricos que experimentan. No hay ningún estado americano ni distrito escolar mayor que haya implementado IA educativa de la escala y ambición de lo que El Salvador está haciendo con XAI. ¿Está su escuela siendo usada como piloto para la tecnología educativa más avanzada del mundo desarrollada por una de las compañías de IA líderes globalmente? No. Elon Musk no firmó un acuerdo con el sistema educativo de Texas, California o Nueva York. Lo firmó con El Salvador. La paradoja es fascinante y hay que entenderla. El Salvador podría estar saltando directamente a la vanguardia tecnológica educativa precisamente porque parte de más atrás. No tiene que desmantelar sistemas antiguos con inercia institucional de décadas. No tiene sindicatos de maestros tan poderosos que bloqueen cada innovación. No tiene burocracia educativa en 50 estados diferentes con regulaciones contradictorias. Puede implementar lo más nuevo desde cero en un país pequeño con sistema centralizado.
Es la ventaja del que llega tarde pero salta etapas usando la tecnología más reciente disponible. ¿Significa esto que las escuelas salvadoreñas superarán a las americanas? Por supuesto que no en la mayoría de aspectos. Las escuelas americanas tienen décadas de ventaja en recursos acumulados, bibliotecas increíbles, laboratorios científicos bien equipados, programas extracurriculares vastísimos, consejeros universitarios especializados, conexiones con universidades de élite, diversidad cultural enriquecedora. Pero en este aspecto específico de integración de IA en educación a nivel sistémico, El Salvador está siendo más audaz y rápido que Estados Unidos. Es un dato objetivo sorprendente que vale la pena reconocer. Ahora abordemos la primera infancia, que es fundamental si tienes niños pequeños. La primera dama Gabriela de Bukele ha hecho de la atención a la primera infancia su bandera política. El presupuesto de 2026 asigna $170.5 millones al programa Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Esto incluye implementación de estándares estructurales de calidad, formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, entrega de materiales pedagógicos específicos para estas edades, mejora de infraestructura educativa para los más pequeños y ampliación de centros de desarrollo integral. Los centros de desarrollo integral son espacios diseñados específicamente para primera infancia con arquitectura adaptada a las necesidades de los niños pequeños. Tienen estructura hexagonal, flexible y abierta. Incluyen áreas de juego, espacios de estimulación temprana, comedores con programas nutricionales y un enfoque comunitario que involucra a los padres. Para 2026 planean atender 2.300 niños en nidos de inmersión lingüística e identitaria, un programa especial de recuperación cultural. También brindarán apoyo a 10.000 estudiantes en riesgo de exclusión y ampliarán apoyo psicopedagógico a 22 centros de orientación y recursos en todo el territorio. Si tienes niños entre 0 y 6 años y estás considerando el retorno, este énfasis en primera infancia es genuinamente prometedor. Los primeros años son cruciales para desarrollo cognitivo, social y emocional. El Salvador está invirtiendo recursos significativos en esta etapa que históricamente fue completamente descuidada. Antes, parvularia era prácticamente guardería glorificada. Ahora están intentando construir fundamentos sólidos de aprendizaje desde las edades más tempranas. La ejecución varía según la zona, pero la intención y el presupuesto están ahí. Hablemos también de salud y nutrición, el sexto pilar de mi nueva escuela. No puedes educar niños desnutridos o enfermos. El gobierno está implementando programas de alimentación escolar robustos. Para 2026 hay presupuesto específico para adquisición de lácteos, huevos, pan francés y gas propano para los centros de desarrollo integral. Las escuelas están recibiendo kits de alimentos, aunque hay quejas de que algunos kits llegaron incompletos o con solo cuadernos sin lápices ni otros útiles. También hay clínica del Ministerio de Educación que brinda atención médica básica a estudiantes, con servicios de recolección de desechos bioinfecciosos para mantener estándares sanitarios. El acceso a atención médica gratuita para estudiantes es relevante. En Estados Unidos, cualquier visita al doctor sin seguro puede costar cientos de dólares. En El Salvador, los estudiantes del sistema público tienen acceso a servicios de salud sin costo a través del sistema educativo. Obviamente, la calidad no se compara con un hospital americano de primer nivel, pero para atención básica, prevención y emergencias escolares, la cobertura existe. Ahora déjame ser brutalmente honesto contigo sobre algo. El costo de oportunidad. Tus hijos en Estados Unidos, aún en escuelas públicas promedio, tienen acceso a oportunidades que en El Salvador simplemente no existen en la misma escala. Programas extracurriculares diversos, teatro, deportes múltiples, clubes académicos, robótica, debate. Bibliotecas públicas con recursos infinitos. Museos, centros científicos, eventos culturales constantes. Una sociedad multicultural donde interactúan con personas de todo el mundo. El idioma inglés como primera lengua, que es indispensable en el mundo globalizado. Y lo más importante, el pasaporte americano y las credenciales educativas americanas que abren puertas en cualquier lugar del planeta. Si traes a tus hijos de vuelta a El Salvador, especialmente si ya son adolescentes con años en el sistema americano, hay riesgos reales. Choque cultural tremendo. Pueden sentirse desplazados, extranjeros en su propio país. El español se les dificulta si llevan años sin practicarlo académicamente. Los estándares de exigencia académica pueden ser inferiores, lo que suena bien pero en realidad no lo es porque los prepara menos para competir globalmente. Las oportunidades universitarias de élite están mayormente afuera de El Salvador, así que eventualmente tendrían que salir nuevamente para estudios superiores. Sin embargo, también hay beneficios potenciales que debes considerar.
Tus hijos reconectan con sus raíces, su cultura, su familia extendida. Crecen en un ambiente más comunitario y con valores familiares más fuertes que la sociedad individualista americana. Aprenden español fluido que es cada vez más valioso en Estados Unidos y globalmente. Evitan algunos de los problemas de las escuelas americanas, tiroteos escolares, drogas más accesibles, presión social extrema de redes sociales. Y si El Salvador realmente está en una trayectoria de desarrollo acelerado como parece, tus hijos estarían posicionados para ser parte de esa transformación, potencialmente con más oportunidades de liderazgo que si son uno más entre millones de hispanos en Estados Unidos. El tema del idioma es crítico y hay que abordarlo directamente. El sistema educativo salvadoreño enseña inglés, pero el nivel es inconsistente. En colegios privados de élite, el inglés es excelente, a veces bilingüe completo. En escuelas públicas, depende muchísimo del maestro específico. Si tus hijos llegan con inglés nativo, eso es una ventaja competitiva enorme en El Salvador. Pero existe el riesgo de que pierdan fluidez si no practican constantemente. Tendrías que asegurarte de mantener el inglés vivo en casa, con tutores privados, con cursos en línea, consumiendo contenido en inglés. Es manejable pero requiere esfuerzo consciente. Las opciones de colegios privados en El Salvador son amplias y variables en calidad y costo. Tienes colegios de élite que cuestan entre $500 y $1,000 mensuales, que ofrecen educación bilingüe, programas internacionales como el Bachillerato Internacional, instalaciones de primer mundo y preparación para universidades extranjeras. Luego tienes colegios de clase media que cuestan entre $150 y $300 mensuales, que son decentes pero no excepcionales. Y finalmente tienes el sistema público que es gratuito con la reforma Mi Nueva Escuela en Progreso. Para febrero de 2026, la matrícula en colegios privados creció en 10,000 estudiantes respecto al año anterior, aunque 12 colegios privados cerraron en 2025 por baja matrícula. Si decides traer a tus hijos, mi recomendación pragmática es que visites El Salvador primero sin ellos. Haz un viaje de reconocimiento. Visita escuelas en las zonas donde considerarías vivir. Habla con directores, con padres de familia, con estudiantes. Ve las instalaciones con tus propios ojos. Pregunta por resultados de exámenes, por programas extracurriculars, por seguimiento universitario de graduados. Solicita ver las aulas de tecnología, las bibliotecas, las canchas deportivas. No te conformes con fotos de Facebook o videos oficiales del gobierno. Ve la realidad cruda. Habla también con padres que ya hicieron el retorno. Existen grupos en redes sociales de salvadoreños retornados que comparten experiencias sin filtros. Algunos están felices, dicen que fue la mejor decisión de sus vidas. Te cuentan historias de niños que inicialmente lloraban por sus amigos en Estados Unidos pero que después de 6 meses están completamente adaptados, hablan español fluido, tienen mejores amigos salvadoreños y ya no quieren regresar. Te hablan de cómo sus hijos ahora conocen a sus abuelos, primos, tíos, participan en fiestas patronales, entienden referencias culturales salvadoreñas, se sienten parte de una comunidad. Te dicen que sus hijos están más felices, menos estresados, con mejor relación familiar porque hay más tiempo juntos sin las presiones de trabajar 60 horas semanales en Estados Unidos. Otros están arrepentidos, luchando con la readaptación de sus hijos y considerando seriamente regresar a Estados Unidos. Te cuentan historias de adolescentes deprimidos que extrañan desesperadamente su vida americana, que no logran hacer amigos en El Salvador porque se sienten demasiado diferentes, que sufren bullying por su acento o por no entender jerga local. Te hablan de niños que están atrasados académicamente porque la transición entre sistemas educativos generó lagunas de aprendizaje. Te dicen que subestimaron el choque cultural, que idealizaron El Salvador desde la nostalgia y la realidad fue más dura de lo esperado. Que los salarios locales son insuficientes, que oportunidades laborales prometidas nunca se materializaron, que están quemando ahorros más rápido de lo planeado. Las experiencias son genuinamente mixtas y dependen enormemente de factores individuales que no puedes controlar completamente. La edad de los niños al retornar es crítica, un niño de 7 años se adapta infinitamente más fácil que un adolescente de 15. La personalidad de cada hijo importa enormemente, un niño extrovertido y flexible hace amigos en cualquier lado, un niño introvertido o con ansiedad social tendrá más dificultades. La zona específica donde te estableces marca diferencia, San Salvador o Santa Ana ofrecen más opciones que un pueblo rural pequeño. El colegio concreto al que asisten determina su experiencia diaria, un colegio bilingüe de calidad versus una escuela pública en zona marginada son mundos completamente diferentes.
Tus recursos económicos determinan cuántas opciones tienes, si puedes pagar colegio privado de $500 mensuales, tutores privados, actividades extracurriculares, viajes ocasionales a Estados Unidos para mantener conexión, la experiencia será radicalmente distinta que si estás con presupuesto ajustado dependiendo solo del sistema público. Tu estatus migratorio en Estados Unidos es factor psicológico enorme. Saber que puedes regresar si las cosas no funcionan reduce ansiedad versus sentir que quemaste tus puentes y no hay retorno posible. Tus redes de apoyo en El Salvador, familia extendida que puede ayudar con los niños, amistades que facilitan conexiones sociales, hacen la transición mucho más llevadera. Tus expectativas realistas versus idealistas tal vez sean el factor más determinante. Si regresas esperando que todo será perfecto, que tus hijos amarán instantáneamente su nueva vida, que no habrá conflictos ni dificultades, te vas a decepcionar amargamente. Si regresas sabiendo que habrá periodo de adaptación difícil de 6 meses a un año, que tus hijos se quejarán y querrán volver, que tendrás que ser paciente y empático mientras procesan el cambio, que nada es permanente y puedes ajustar el plan según veas resultados, entonces tienes chance real de éxito. Un factor que no puedes ignorar bajo ninguna circunstancia es la situación económica real de El Salvador y cómo afectará tu calidad de vida diaria. El Salvador ha mejorado en seguridad dramáticamente, eso es innegable. Pero económicamente sigue siendo un país en desarrollo con desafíos profundos que impactan todo aspecto de la vida familiar. El salario mínimo es aproximadamente $365 mensuales para comercio y servicios, $417 para industria. Un maestro de escuela pública con años de experiencia puede ganar entre $600 y $800 mensuales. Un profesional con carrera universitaria en el sector privado gana en promedio entre $800 y $1,200. Estas cifras son 5 a 10 veces menores que salarios equivalentes en Estados Unidos. La canasta básica alimentaria cuesta alrededor de $248 mensuales según datos oficiales de 2025, un aumento brutal del 24% desde 2021 cuando costaba $201. Esto significa que con salario mínimo, una familia apenas puede cubrir comida básica, sin incluir vivienda, transporte, salud, educación, ropa, servicios. El costo de vida ha subido considerablemente en los últimos años. La gasolina está cara. La electricidad está cara. Los productos importados están cada vez más caros. Todo está mucho más caro que cuando te fuiste hace 10 o 15 años. Si regresas con ahorros sustanciales de Estados Unidos acumulados durante años de trabajo, digamos 50,000, 100,000 o más dólares, puedes vivir muy cómodamente en El Salvador durante varios años mientras estableces fuentes de ingreso locales. Si tienes capacidad de trabajar remoto para empresas americanas, canadienses o europeas ganando en dólares con salarios del primer mundo pero viviendo con costo de vida salvadoreño, estarás en posición privilegiada. Tu poder adquisitivo será alto. Podrás rentar o comprar casa decente, pagar colegio privado, contratar empleada doméstica, tener carro, salir a comer regularmente, viajar, ahorrar. Serás clase media alta o alta en El Salvador con ingreso que sería clase media en Estados Unidos. Si tienes negocio propio que puedes operar en El Salvador, especialmente si es relacionado con tecnología, turismo, servicios profesionales o importación-exportación, y tienes capital inicial para invertir, puedes generar buenos ingresos. El Salvador está atrayendo inversión extranjera. Hay boom de construcción. El turismo está creciendo por la seguridad mejorada. Hay oportunidades de emprendimiento que no existían hace 5 años. Pero requiere capital, conocimientos de negocios, red de contactos y tolerancia al riesgo. Sin embargo, si tu plan es llegar a El Salvador sin ahorros significativos y depender de encontrar empleo local con salario salvadoreño, tu calidad de vida será significativamente inferior a lo que tienes en Estados Unidos. Un maestro en Estados Unidos puede ganar $40,000 a $60,000 anuales. En El Salvador gana $7,000 a $10,000. Un enfermero en Estados Unidos gana $50,000 a $70,000. En El Salvador gana $8,000 a $12,000. Un ingeniero en Estados Unidos gana $70,000 a $100,000. En El Salvador gana $12,000 a $20,000 si tiene suerte. La brecha salarial es abismal y se traduce directamente en estándar de vida. Las oportunidades laborales en El Salvador están creciendo en ciertos sectores específicos, pero hay que ser realistas sobre cuáles y dónde. El sector tecnológico está experimentando crecimiento notable. Empresas de desarrollo de software, call centers bilingües especializados, compañías de marketing digital, startups fintech están contratando profesionales con habilidades digitales.
Si tienes experiencia en programación, diseño web, análisis de datos, gestión de proyectos tecnológicos, ciberseguridad o marketing digital, hay demanda real y los salarios son comparativamente mejores que en otros sectores, aunque todavía muy por debajo de salarios tech en Estados Unidos. El sector turismo está en auge genuino gracias a la transformación en seguridad. Surf City está atrayendo turistas internacionales. Hoteles boutique están abriendo en zonas costeras y en el centro histórico de San Salvador. Restaurantes de alta calidad están proliferando. Operadores de tours especializados en ecoturismo, turismo de aventura y turismo cultural están creciendo. Si tienes experiencia en hospitalidad, gestión hotelera, gastronomía o servicios turísticos, hay oportunidades. Los salarios son variables pero el crecimiento del sector es sostenido. El sector construcción está moviendo dinero por la inversión masiva en infraestructura pública y el desarrollo inmobiliario privado. Ingenieros civiles, arquitectos, maestros de obra, electricistas, plomeros, soldadores tienen trabajo constante. Los proyectos del gobierno en escuelas, carreteras, obras públicas generan empleo. El desarrollo de complejos residenciales para clase media emergente crea oportunidades. Si tienes habilidades en construcción o profesión relacionada, puedes encontrar trabajo. El sector servicios profesionales tradicionales, abogados, contadores, médicos, consultores también tiene demanda, pero está más saturado y depende enormemente de conexiones personales y reputación establecida. Si llegas sin red de contactos, será difícil competir con profesionales locales ya establecidos. Si tienes credenciales americanas y experiencia internacional, eso te da ventaja diferenciadora que puedes mercadear, pero no garantiza nada automáticamente. Necesitas invertir tiempo en construir red, establecer credibilidad, generar referencias. Pero seamos absolutamente claros sobre algo. El mercado laboral salvadoreño es incomparablemente más pequeño, limitado y cerrado que el americano. En Estados Unidos, especialmente en ciudades grandes, hay literalmente miles de empresas contratando en cualquier momento. Puedes cambiar de trabajo 5 veces en 10 años escalando salario cada vez. Hay movilidad laboral, meritocracia relativa donde tu trabajo y habilidades importan más que tu apellido. En El Salvador, el mercado es minúsculo. Las empresas grandes son contadas. Muchas posiciones se llenan por contactos familiares o amistades antes de publicarse públicamente. El nepotismo es rampante. Si no conoces a alguien que conoce a alguien, tus opciones se reducen drásticamente. Si eres profesional con habilidades especializadas, experiencia internacional comprobable, bilingüe fluido, y red de contactos que puedes activar, puedes hacerlo razonablemente bien. Si eres trabajador promedio sin calificaciones únicas, sin recursos económicos de respaldo, sin conexiones personales, vas a luchar genuinamente por encontrar empleo que pague lo suficiente para mantener familia cómodamente. Esta es la verdad cruda que muchos retornados descubren dolorosamente después de llegar. Ahora abordemos el elefante en la habitación, la política. Nayib Bukele es una figura polarizante. Tiene niveles de aprobación superiores al 80% en El Salvador, pero también críticas internacionales sobre autoritarismo, concentración de poder y debilitamiento de instituciones democráticas. Si eres políticamente de izquierda, probablemente ves a Bukele como un dictador en formación. Si eres políticamente de derecha o apolítico y pragmático, probablemente lo ves como el líder que finalmente resolvió problemas que nadie más pudo resolver. Tu perspectiva política influirá en cómo evalúas todo lo relacionado con su gobierno, incluyendo la reforma educativa. Mi postura es que puedes estar en desacuerdo con Bukele políticamente y aún así reconocer que hay cambios reales en educación. No tienes que ser bukelista para admitir que $500 millones en infraestructura escolar es una inversión significativa. No tienes que aplaudir su estilo autoritario para reconocer que el acuerdo con XAI es innovador. Puedes criticar la ejecución lenta de las promesas y simultáneamente apreciar que hay más progreso que en gobiernos anteriores. La política y la realidad no son lo mismo, aunque obviamente están conectadas. También hay que mencionar la continuidad. Bukele fue reelecto en febrero de 2024 con más del 80% de los votos. Su partido Nuevas Ideas controla la Asamblea Legislativa casi completamente. Esto garantiza que sus políticas, incluyendo la reforma educativa, continuarán al menos hasta 2029 sin obstáculos legislativos. Eso es importante porque reformas educativas requieren tiempo. No ves resultados en un año. Los ves en 5, 10, 15 años. La estabilidad política, aunque lograda a través de métodos cuestionables democráticamente, al menos permite ejecutar planes a largo plazo sin los constantes cambios de rumbo que caracterizaban gobiernos anteriores. Comparemos brevemente con otros países de la región. Guatemala sigue con problemas de violencia y corrupción endémica.
Honduras está luchando con criminalidad alta y sistemas educativos deficientes. Nicaragua está bajo régimen autoritario sin las inversiones sociales que El Salvador está haciendo. Costa Rica tiene mejor educación pero costo de vida mucho más alto y problemas fiscales severos. Panamá tiene buena educación en zonas urbanas pero desigualdad extrema. El Salvador, en este momento específico de 2026, está en una posición intermedia, más seguro que sus vecinos del norte, más barato que sus vecinos del sur, e invirtiendo agresivamente en educación de manera que otros no están haciendo. Hablemos de cifras concretas que debes saber. La deserción escolar en 2025 fue de aproximadamente 25.000 estudiantes en el sector público y 25.000 en el privado. Esto es preocupante. 50.000 jóvenes que deberían estar estudiando y no lo están. Las causas son múltiples: migración familiar, necesidad de trabajar para ayudar económicamente en casa, desinterés porque no ven futuro en estudios largos, sobreedad que genera vergüenza de estar en grados con niños más pequeños, embarazo adolescente. El gobierno no ha presentado estrategias contundentes para reducir esta deserción. Es un punto débil significativo del sistema. La matrícula universitaria también está cayendo. La Universidad de El Salvador, la principal universidad pública, reportó 3.000 aspirantes menos para el ciclo 1 de 2025 comparado con 2024. Las causas son similares: menos bachilleres graduándose, jóvenes prefiriendo carreras técnicas cortas sobre universitarias largas, migración inmediata después de bachillerato. Esto sugiere que aunque la educación básica y media está recibiendo inversión, el pipeline completo hacia educación superior tiene fugas graves. Si tus hijos son adolescentes próximos a universidad, este es un factor crítico. Las universidades salvadoreñas no se comparan con universidades americanas en rankings, recursos, investigación o reconocimiento internacional. La Universidad de El Salvador es gratuita pero está crónicamente subfinanciada. Las universidades privadas como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Dr. José Matías Delgado o la Universidad Francisco Gavidia son decentes regionalmente pero desconocidas internacionalmente. Si tu hijo tiene aspiraciones de estudiar en Harvard, Stanford, MIT o universidades de ese calibre, esas aspiraciones son más viables desde el sistema americano que desde el salvadoreño. Pero si tu hijo no está en ese track de universidad de élite de todas formas, si en Estados Unidos iría a un community college o una universidad estatal promedio, entonces una universidad privada salvadoreña de calidad podría ser comparable o incluso superior en costo-beneficio. La educación universitaria privada en El Salvador cuesta entre $200 y $500 mensuales. 4 años de universidad podrían costar entre $10,000 y $24,000 en total. Compara eso con $50,000, $100,000 o más en Estados Unidos. Si el objetivo es un título universitario decente sin deuda estudiantil aplastante, El Salvador podría ser opción viable. Hay otro aspecto que debemos considerar: la salud mental de tus hijos. Los jóvenes en Estados Unidos están enfrentando una crisis de salud mental sin precedentes. Ansiedad, depresión, presión académica extrema, bullying cibernético, adicción a redes sociales, desórdenes alimenticios. Las tasas de suicidio juvenil han subido alarmantemente. El ambiente escolar americano puede ser tóxico de formas que no son obvias para los padres. En contraste, el ambiente escolar salvadoreño, especialmente después de la pacificación del país, puede ser más saludable socialmente y emocionalmente. Menor presión para ser perfecto, mayor sentido de comunidad, menos exposición a ciertos excesos culturales americanos. Por supuesto, El Salvador tiene sus propios problemas de salud mental juvenil, solo que diferentes. Jóvenes lidiando con trauma intergeneracional de la guerra civil y las pandillas. Familias fragmentadas por migración con niños criados por abuelos mientras padres están en Estados Unidos. Falta de servicios psicológicos profesionales accesibles. Estigma cultural enorme alrededor de buscar ayuda para salud mental. Cada contexto tiene sus desafíos específicos. No es que uno es utopía y otro infierno. Son distintos. Un punto final sobre inclusión educativa. El Salvador está haciendo esfuerzos en educación especial e inclusiva. Las escuelas están recibiendo audiolibros, libros en braille y materiales sensoriales para garantizar acceso a estudiantes con discapacidades. Se están ampliando centros de orientación y recursos que brindan apoyo psicopedagógico. Hay $23 millones presupuestados para ampliar estos servicios en 2026. Si tienes un hijo con necesidades educativas especiales, este es un tema que debes investigar profundamente antes de tomar decisión. Estados Unidos tiene leyes federales fuertes que garantizan servicios para niños con discapacidades. El Salvador está mejorando pero no está al mismo nivel. Déjame también abordar el tema de valores y cultura.
Muchos padres en la diáspora sienten que sus hijos están perdiendo los valores salvadoreños, la cultura, el idioma, la identidad. Esto es real y doloroso. Ver a tus hijos más cómodos en inglés que en español, sin entender chistes o referencias culturales salvadoreñas, sin conocer a primos y tíos en El Salvador, sin apreciar pupusas o Semana Santa como tú las viviste. Traerlos de vuelta puede reconectar esos hilos culturales. Pero también ten expectativas realistas. Un adolescente de 15 años criado en Houston no se va a convertir mágicamente en salvadoreño tradicional porque lo traigas a San Salvador. Habrá conflicto cultural, resistencia, nostalgia por la vida americana. El mejor momento para el retorno, si lo vas a hacer, es probablemente antes de que los niños entren a escuela secundaria. Entre 6 y 11 años aproximadamente. Lo suficientemente jóvenes para adaptarse relativamente fácil pero lo suficientemente grandes para recordar experiencia americana. Los niños más pequeños se adaptan rapidísimo pero no tendrán memoria de su vida americana. Los adolescentes de 14 para arriba van a sufrir mucho más el cambio y probablemente van a resentirlo. También considera seriamente un retorno parcial o temporal en lugar de permanente inmediato. Algunos padres con flexibilidad están haciendo experimentos estratégicos de 6 meses a un año en El Salvador para probar el terreno sin quemar puentes en Estados Unidos. Mantienen su residencia americana, su trabajo remoto o sus ahorros intactos, pero pasan temporadas largas en El Salvador. Los niños se inscriben en escuela salvadoreña por un año como intercambio cultural extendido. La familia vive el día a día salvadoreño de verdad, pagando cuentas locales, usando servicios de salud salvadoreños, interactuando con burocracia local, estableciendo rutinas cotidianas. Durante este periodo de prueba, evalúan honestamente múltiples factores críticos. ¿Cómo se están adaptando emocionalmente los niños? ¿Están haciendo amigos o están aislados y deprimidos? ¿Cómo es el nivel académico comparado con su escuela anterior? ¿Están aprendiendo al mismo ritmo o hay lagunas preocupantes? ¿Qué tal la calidad de los maestros específicos que les tocaron? ¿Cómo funciona la logística diaria de transporte a escuela, actividades, vida familiar? ¿Es manejable el costo de vida con sus ingresos actuales? ¿Están disfrutando la vida en El Salvador o contando los días para regresar? Si después de 6 meses a un año el balance es positivo, los niños están adaptados y felices, la familia funciona bien, las finanzas son sostenibles, entonces pueden tomar la decisión de extender indefinidamente o hacerlo permanente con mucha más confianza. Si el balance es negativo, los niños están sufriendo, hay problemas académicos graves, la situación económica es más difícil de lo anticipado, entonces regresan a Estados Unidos sin haber perdido sus opciones allá. Esta estrategia reduce riesgo dramáticamente comparado con vender todo en Estados Unidos, renunciar al trabajo, traer a los niños permanentemente y después descubrir que fue error. Obviamente esta estrategia requiere flexibilidad laboral significativa. Necesitas trabajo que puedas hacer remoto desde cualquier lugar o recursos económicos para no trabajar por un año. Requiere estatus migratorio seguro en Estados Unidos, idealmente ciudadanía o residencia permanente consolidada, no algo temporal o condicional. Requiere capacidad financiera de mantener gastos en ambos lugares simultáneamente durante el periodo de transición. No es opción viable para todos, pero para quienes pueden hacerlo, es infinitamente más inteligente que apuesta todo o nada irreversible. Incluso si decides retorno permanente, hazlo con plan de contingencia claro desde el inicio. Define indicadores específicos que usarás para evaluar si está funcionando. Por ejemplo, después de 6 meses, mis hijos deben haber hecho al menos 2 amigos cercanos cada uno, sus calificaciones deben ser comparables o mejores que en Estados Unidos, deben estar comunicándose fluidamente en español, no deben mostrar signos de depresión o ansiedad severa. Si estos indicadores no se cumplen, estoy dispuesto a reconsiderar y potencialmente regresar. Tener este plan de contingencia explícito te da permiso emocional para cambiar de opinión sin sentir que fracasaste. No es fracaso admitir que algo no está funcionando y hacer ajustes. Es inteligencia emocional y responsabilidad parental. Dale tiempo real a la adaptación antes de decidir definitivamente. Los primeros 3 meses casi siempre son difíciles sin importar qué. Todo es nuevo, extraño, incómodo. Los niños extrañan su vida anterior. Hay llanto, quejas, resistencia. Esto es completamente normal y no necesariamente significa que fue mala decisión. El periodo crítico de evaluación es entre los meses 4 y 12. Si después de un año completo las cosas no han mejorado sustancialmente, probablemente no van a mejorar. Pero si en el mes 5 o 6 empiezas a ver señales de adaptación verdadera, dale más tiempo antes de rendirte prematuramente. Hablemos de números finales de presupuesto para que entiendas la escala de inversión.
El Ministerio de Educación tiene asignados $1.641 millones para 2026, un incremento de 100.8 millones respecto a 2025, crecimiento del 6.54% interanual. De ese total, 170.5 millones van a primera infancia, 140 millones a Mi Nueva Escuela para infraestructura, 136 millones a tecnología, 71.4 millones a currículo renovado, 24 millones a formación docente. Son números significativos que demuestran que educación es prioridad presupuestaria real, no solo discurso. Para comparación histórica, durante el gobierno de Antonio Saca de Arena se invirtió 571.95 millones en todo el quinquenio. Durante Mauricio Funes del FMLN fueron 791 millones. Durante Salvador Sánchez Serén fueron 948 millones. El incremento bajo Bukele es notable, 1.641 millones solo para 2026, más que los presupuestos anuales completos de gobiernos anteriores. Puedes criticar la ejecución, la propaganda, la concentración de poder, pero los números de inversión son objetivamente más altos. Ahora voy a darte mi conclusión personal, no como vocero de ningún gobierno ni como opositor, sino como analista que ha revisado toda la información disponible. ¿Deberías traer a tus hijos a estudiar a El Salvador en 2026? La respuesta es, depende completamente de tu situación específica. No hay respuesta universal. Para algunos, es excelente decisión. Para otros, sería desastrosa. Los factores decisivos son, edad de tus hijos, personalidad y adaptabilidad de ellos, zona específica de El Salvador donde vivirías, colegio concreto al que asistirían, tu situación económica, tu estatus migratorio en Estados Unidos, tus redes de apoyo en El Salvador, tus expectativas profesionales para tus hijos. Si cumples con estos criterios, el retorno podría funcionar bien, tienes recursos económicos suficientes, trabajas remoto ganando en dólares o tienes negocio propio en El Salvador. Tus hijos tienen menos de 12 años. Puedes permitirte colegio privado de calidad media o alta. Tienes familia extendida en El Salvador que puede apoyar. No tienes expectativas de que tus hijos vayan a universidades de élite internacional. Valoras reconexión cultural más que oportunidades económicas maximizadas. Estás dispuesto a complementar educación formal con tutoría privada en áreas débiles. Si cumples con estos criterios, el retorno sería riesgoso, dependes de encontrar empleo con salario salvadoreño local. Tus hijos son adolescentes muy americanizados. No tienes red de apoyo en El Salvador. Tus hijos tienen aspiraciones de universidades de élite. Idealizas El Salvador románticamente sin haber vivido la realidad actual. No hablas español fluido con tus hijos en casa. Tienes estatus migratorio precario en Estados Unidos y regresar sería sin posibilidad de volver. La reforma educativa Mi Nueva Escuela es real pero incompleta. Hay inversión significativa en infraestructura, tecnología y currículo. Hay avances tangibles que cualquiera puede verificar visitando escuelas intervenidas. Pero también hay promesas incumplidas, ejecución lenta de presupuesto, problemas de deserción escolar sin resolver, desigualdad entre zonas urbanas y rurales, dependencia excesiva en una figura política polarizante. No es el paraíso educativo que el gobierno pinta, pero tampoco es el desastre que algunos opositores afirman. El acuerdo con XAI para implementar inteligencia artificial en educación es genuinamente innovador y coloca a El Salvador en la vanguardia tecnológica educativa globalmente. Si se ejecuta bien, podría ser transformador. Si se ejecuta mal, será otro anuncio bonito sin impacto real. Estamos en 2026, el inicio de la implementación. En 2 años sabremos si fue revolución o publicidad. La seguridad es el cambio más profundo y menos debatible. El Salvador de 2026 es incomparablemente más seguro que el Salvador de hace 5 años. Tus hijos pueden ir a la escuela sin miedo a extorsión, secuestro o violencia pandilleril. Esto solo ya cambia todo el panorama. Una educación excelente en una zona de guerra es imposible. Una educación promedio en un país seguro es viable y mejorable. Mi consejo final es este: no idealices, no catastrofices. Investiga concretamente. Visita. Habla con gente real. Ve escuelas con tus ojos. Haz números. Considera la personalidad única de cada uno de tus hijos, no una decisión general para todos. Y si decides hacerlo, hazlo con plan de contingencia. Mantén opciones abiertas. No quemes puentes en Estados Unidos precipitadamente. Dale tiempo a la adaptación. Evalúa honestamente después de 6 meses, 12 meses. Ten el coraje de admitir si no está funcionando y hacer ajustes. El Salvador está en un momento de transformación acelerada en muchos aspectos, educación incluida. Es un país que está tratando de saltar etapas de desarrollo, de moverse de tercer mundo a primer mundo en tiempo récord.
Eso crea oportunidades únicas pero también riesgos. Tú conoces mejor que nadie tu situación familiar, tus recursos, tus prioridades, tus sueños para tus hijos. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Lo que yo puedo hacer es darte información real, balanceada y verificable para que tomes una decisión informada en lugar de emocional. ¿Traerías a tus hijos a estudiar a El Salvador? Esa pregunta solo tú puedes responderla. Pero ahora al menos tienes los datos para responderla con honestidad. El sistema educativo salvadoreño en 2026 no es perfecto ni mucho menos. Pero es significativamente mejor que hace 5 años y está en trayectoria de mejora continua si las inversiones se mantienen. Para algunas familias, especialmente aquellas con raíces profundas en El Salvador y recursos económicos suficientes, el retorno puede ser no solo viable sino beneficioso. Para otras familias, especialmente aquellas con hijos mayores profundamente adaptados a Estados Unidos, sería traumático e innecesario. La decisión no es blanca o negra. Es matizada, compleja y profundamente personal. Evalúa con mente fría, corazón abierto y expectativas realistas. El Salvador está cambiando, eso es innegable. Si ese cambio es suficiente para justificar traer a tu familia de vuelta, solo tú puedes saberlo. Pero sea cual sea tu decisión, que sea informada, consciente y hecha pensando primero en el bienestar y futuro de tus hijos, no en nostalgia o banderas políticas. Espero que este análisis te haya ayudado a ver el panorama completo. Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Estás considerando el retorno? ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Esta conversación nos beneficia a todos, así que comparte tu historia. Si este video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campanita para más análisis profundos sobre El Salvador y la región. Compártelo con otros padres en la diáspora que están haciéndose las mismas preguntas. Y recuerda, no hay decisiones perfectas, solo decisiones informadas. Nos vemos en el próximo video.